Esta mañana yo quisiera traer un tema, bueno, le he puesto un título, siempre hay que buscar un título para que salga ahí, ¿verdad? Que la gente, uy, qué cosa, ¿no? Qué cosa y tal. Y le hemos puesto un título que dice Esteban, actor secundario. De las pelis todos nos acordamos del protagonista, pero luego hay unos actores de reparto ahí que al final uno bueno, pues se pasan desapercibidos. Y en la Biblia, pues lamentablemente para la mayoría de nosotros sucede algo similar, ¿no? O sea, si decimos, por ejemplo, hablamos de Moisés, ¿no? Todo el mundo sabe de Moisés, ¿verdad? Pero si hablamos, por ejemplo, de Esdras, hombre, Esdras, eso es un libro, o sí, o algo así, ¿no? Empieza ya. Sin embargo, Esdras fue un personaje importantísimo en la historia del pueblo de Dios. Y si hablamos del Nuevo Testamento, bueno, pues, ¿quién no conoce bueno, los de siempre? Jesús, por supuesto. Jesús es el centro. Pero los demás conocemos a Pablo, a Pedro, a Juan, pero a Esteban algo me suena. Perdón. Sin embargo, hay una serie de personajes como es Esteban, pero un segundito. Cuando nos quitamos la mascarilla, y aquí que estoy más alto que vosotros, creedme que noto un aire muy seco, de mucho calor. Así que disculpadme, ¿vale? Pues bien, tenemos ahí una serie, en el Nuevo Testamento, una serie de actores que pueden parecernos secundarios, como es Bernabé, como es Esteban, como es Felipe, como es Andrés, ¿verdad? Y son gente que, aunque no tengan el relieve de que todos lo conozcan, algunos de ellos han tenido un papel importantísimo en el desarrollo y en la configuración de lo que es nuestra creencia en el Señor, y no solamente de eso, sino también de lo que es nuestra vivencia como iglesia. Y en este caso tenemos a Esteban, ¿no? Vamos a ver cómo Esteban es un personaje que constituye un hito, un cambio en la forma de vivir la vida de la iglesia, y no solo la vida de la iglesia, sino de comprender la dimensión profunda y total del perdón, dedicado al Señor Jesús. Pero el bote, pop, Pero no solamente son personajes que cambian las cosas, sino que también en la Biblia hay momentos que, si leemos de pasada esas páginas de la Biblia, no nos damos cuenta, pero en realidad son momentos decisivos y que, aunque aparecen, digamos, en un segundo plano, en un telón posterior, lo que están haciendo es dar las señales de cambios profundos e importantes que tienen que ver con la vida del creyente y la vida de la iglesia. Y quizás sería eso lo que me gustaría que viéramos esta mañana. Vamos a ver. Sí. Pues pasa a ver la siguiente, ¿vale? Así que vamos a tener una lectura y me gustaría que la hiciésemos pues con atención y despacio. La tenéis aquí, y aquí he hecho un mix
de una parte con la versión de la Nueva Biblia Internacional y otra parte con la versión de la Reina Valera. Y nos dice, Esteban, hombre lleno de gracia y de poder y del poder de Dios, fijaos, hacía grandes prodigios y señales y milagros entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y aquí esto es importante. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a continuar la lectura. Perdón. Capítulo 7, los versos 48-50, porque en realidad deberíamos de leer capítulos 6 y 7, que es donde se hace todo el relato de esta situación. Y además de hacerse el relato de esta situación, se nos cuenta, perdón, habla de los argumentos, de los poderosos argumentos en los que Esteban basaba precisamente su predicación. Y en estos argumentos, digamos, el argumento estrella es el que se recoge en el capítulo 7, versos 48 y 50. Y dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Dice el profeta, y aquí está refiriéndose al profeta Isaías, el profeta dijo, hablando en boca de Dios, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Y ahí si fuésemos al pasaje de Isaías, del que está tomando estas palabras Esteban, continúa diciendo, no hay lugar para mi reposo, nadie me puede tener encerrado en un templo, nadie me puede tener guardado en una casa, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es decir, la esencia distintiva de lo que predicaba Esteban es que a Dios no se le puede encarcelar, a Dios no se le puede recluir, no se le puede tener encerrado en una casa, en un templo, por mucho más que sea un lugar santísimo como el que era. Porque de hecho él había comprendido muy bien aquello de que el velo se rasgó. Y por tanto Dios es un Dios que va, que viaja, que está con el hombre y con sus hijos allí donde ellos estén. Bien, no vamos a adelantar acontecimientos. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? Pues estaba pasando que la iglesia se había acabado de formar. Había venido Pentecostés, el Espíritu Santo, la predicación de Pedro, y el libro de los Hechos empieza a relatarnos toda esta historia de cómo la iglesia va creciendo, cómo la iglesia se va desarrollando,
con sus luces y con sus sombras. Y tenemos una cosa curiosa, y es que en el libro de los Hechos, Lucas cada tanto hace una breve paradita, una interrupción, y hace una reseña, una corta reseña, esto lo sabéis los que habéis estudiado el libro de los Hechos, donde dice, bueno, pues en estos momentos la cosa estaba así, y luego en estos momentos la cosa cambió así, y luego asá. Y lo que sucede con Esteban se inscribe justo después de ese segundo resumen, de ese segundo estado de las cosas que nos cuenta Lucas. Y cuando leemos el primero y el segundo, vemos que hay un cambio que también repercute y transforma la vida de Esteban y la vida de la Iglesia. Y bueno, pásame la siguiente diapositiva, si hacen el favor. Y tenemos aquí el primer resumen, que lo encontramos en el capítulo 2, y nos dice, no dejaban de reunirse. Esto es la iglesia acabada de formar, ¿vale? Y llama la atención, no dejaban de reunirse, ¿dónde? ¿Cuántas veces? Todos los días. No era el sábado, que era el día de reposo. Todos, cada día se reunían en el templo. Qué dependencia, ¿no? Tan fuerte. Y también, de casa en casa, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Y en este estado de cosas, disfrutaban de la estimación general del pueblo. Buena gente. Buena gente. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero sigue adelante y en el capítulo 6, justo cuando nos empieza a contar lo de Esteban, nos dice que pasaba algo. Por aquellos días, al multiplicarse el número de discípulos, la cosa se iba haciendo grande, iba tomando cuerpo, ya habían pasado los primeros semanas, meses, quizá un año, 2. Al multiplicarse el número de discípulos, surgió una queja. Vaya, esta comunidad idílica, que estaba como una piña, empieza a haber ahí problemillas, quejas. Surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos. Luego intentaremos explicar qué era esto. Y continuamos, bueno, ahí relata cómo esta queja se soluciona. Esta queja se soluciona poniendo en la iglesia algo nuevo. Estaban los apóstoles, ¿verdad? Y grupo entusiasta ahí y un poco desorganizado. ¿Y qué hacen? Bueno, buscad entre vosotros varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se ocupen de solventar esta queja. De solventar esta queja que tiene que ver con cosas prácticas. Y, bueno, eligen a siete diáconos. Los llamamos así nosotros, ellos no los llamaban así. Y como veremos, nuestra denominación de diáconos se queda bastante corta, muy corta. Pues bien, solucionan las cosas y nos dice, verso 7, que en ese instante, a pesar de estas quejas, a pesar de estos roces, la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y fijaos esta coletilla. Y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Es decir, este grupo estaba creciendo y estaba afectando al staff del templo. Veremos que seguramente no se trataba de los sumos sacerdotes, por supuesto, ni de la aristocracia sacerdotal, ni de los principales saduceos. No era así. Ahora bien, a continuación hemos leído el pasaje que hemos leído y nos damos cuenta de que hay
algo que cambia totalmente la actitud del pueblo respecto de la Iglesia, o por lo menos respecto de parte de la Iglesia. La Iglesia que gozaba de todo ese favor del pueblo y que en cierta manera se veía protegida de las insidias de los saduceos y de los grupos sacerdotales, porque temían al pueblo, que el pueblo pudiese reaccionar en contra si ellos se metían con los cristianos. Pero ahora pasa algo, ahora se pueden meter con los cristianos. Ahora persiguen a Esteban, arremeten contra él. Y ha habido algo que ha cambiado la relación o el favor que el pueblo tenía con los cristianos. Y yo creo que esto lo tenemos que entender haciendo una serie de preguntas al texto que hemos leído. En primer lugar, ¿qué razones podemos descubrir que hayan motivado que la Iglesia ahora ya no sea la niña bonita de los ojos del pueblo? Y desde luego hay razones externas, como lo veremos, pero también hay razones internas. Razones internas que están en el origen de esto, y una de ellas es las quejas. Las quejas en sí se solucionaron, pero lo que quedó patente es que dentro de la Iglesia habían dos corrientes, dos maneras de entender el servicio y de entender la vida cristiana, y yo diría que de entender hasta el Evangelio. Nos habla de que habían judíos helenistas y judíos de habla aramea o hebrea, autóctonos. Los autóctonos, habían nacido en Palestina, en Jerusalén, eran todos de casa. Los helenistas, perdón, no hubieran nacido en Jerusalén. Algunos sí, muchos, la mayoría no. La mayoría habían nacido fuera de Jerusalén, ya lo sabéis, en la dispersión. Y en la dispersión vivían entre paganos. Y viviendo entre paganos, pues la verdad es que los ceremoniales, esas reglas tan estrictas que había que seguir, pues eran muy difíciles de llevar. En cierta manera, los helenistas eran, pues digamos, más laxos o más tolerables y flexibles con lo que se llamaría la ley de Moisés, que no se refiere necesariamente al decálogo, sino a todo lo que viene detrás. Todo lo que aquellos que le acusan dicen las costumbres de nuestros padres. Además de eso, por supuesto, donde habían nacido no había templo, habían sinagogas. Ellos no tenían ese apego por el templo que tenían los que vivían en Jerusalén. Y bueno, pues su actitud evidentemente en la iglesia de Jerusalén no sería la misma o no era la misma de la que participaban los autóctonos. Ellos no tenían esa dependencia, esa querencia del templo. Ellos entendían que Dios estaba en todas partes, que Dios no habita en templos hechos de mano. Y esto, por supuesto, chocaba con aquellos que habían creído en Jesús, incluidos los 12. Incluidos los 12, porque a veces pensamos en los 12 también como algo, bueno, pues no sé, casi extraterrestre, ¿no? Que supera gente sin ningún tipo de prejuicios ni nada de eso, cuando realmente Jesús tuvo que reconvenirles muchas veces y tardaron mucho en comprender lo que el Señor Jesús quería decir. Ellos, la gente de Jerusalén, pretendía ser un movimiento reformador del judaísmo, pero desde dentro del judaísmo, y además vinculado estrechamente con todo lo que significaba los pilares, las bases de su fe y de su sociedad. Porque ellos querían reformar el judaísmo entendiendo que eran esa avanzadilla del pueblo elegido que iba a ser el fermento que iba a estar en pie cuando Jesús volviese para instaurar de una manera muy rápida e inmediata el reino de Dios para Israel y en Israel.
el reino de Dios para Israel y en Israel. ¿Eso quiere decir que los demás no iban a participar de él? Claro que sí, pero tenían que venir a Israel. ¿Y cómo vivían? ¿Cómo vivían? Pues vivían pegados a esas cosas que habían constituido la base de su fe, de su existencia, de su identidad toda la vida. Ahora, habría que preguntarse dónde había quedado para ellos las enseñanzas de Jesús y la actitud crítica de Jesús respecto al exclusivismo y respecto a todo lo que tenía que ver con el templo y con los ceremoniales. Jesús había criticado muchísimo el sábado, había entrado al templo y lo había revuelto, había predicho efectivamente que el templo era caduco y que sería destruido. Jesús había criticado las leyes de los lavamientos antes de comer y después de comer, la impureza ritual y cientos de cosas. Y eso le costó a Jesús muchos problemas. Y la pregunta es, aquellos creyentes aferrados a las costumbres y tradiciones de nuestros padres, ¿dónde habían guardado este aspecto de la enseñanza de Jesús? Bueno, los cristianos como Esteban y aquellos que pensaban como él, no solamente criticaban la corrupción del templo, del sistema, sino que anunciaban que el templo y todo lo que ello representaba, que toda la ley, todos los preceptos, todas las cuestiones ceremoniales, todo lo que, entre comillas, era identidad judía, tal como lo entendían sus paisanos, no solamente había caducado, sino que era obsoleta y ya no tenía razón de ser. Y de ahí que la defensa de Esteban se base en decir que Dios está con aquel que es contrito de corazón, humilde y que teme a Dios. Esto estaba percibiéndolo el pueblo también. Y nos llama la atención que nos dice que aún así muchos sacerdotes obedecían la fe. Y cabe pensar en el poder transformador del Evangelio, ¿no? El poder transformador del Evangelio que hacen aquellos sacerdotes lo que quizá no había hecho en los cristianos, llamémosles así, veteranos de casa. Veteranos de casa. Obedecían la fe cuando con ellos se estaban jugando, estaban poniendo en cuestión no solamente su propio oficio de sacerdotes en el templo. Si no había templo, ¿para qué querían sacerdotes? Sino que se atrevían a poner en cuestión, confiando en Dios, la base económica fundamental, principal y casi exclusiva de la que dependía la zona en la que vivían, que no era otra que las peregrinaciones, el templo, los animales para los sacrificios, los cambios, etcétera, etcétera. Y todo esto nos tiene que hacer pensar a nosotros. Tiene que hacer pensar a nosotros en nuestra manera de entender el Evangelio y hasta dónde en nuestras vidas el Evangelio podría ser capaz de transformar hasta los pilares mismos y de cuestionar, de zarandear las bases de nuestra identidad. Pero ahí ponemos ahora, y eso salta la alarma, y de nuestra subsistencia. Ahí salta la alarma. Bien. Lo que había cambiado también era que dentro de aquella iglesia había surgido un movimiento audaz. Audaz y que no se puede criticar. Porque normalmente se suele criticar al que se sale de la foto, ¿no? Se sale, se pasa, te has pasado. Eres un imprudente. Estás tocando cosas que no deberías tocar.
Y eso nos pasa a nosotros, y me incluyo. Hay tabús que no podemos tocar. En nuestro gran sistema ideológico, vital, cultural, hay tabús que no podemos tocar. Sin embargo, Lucas dice que era un varón, Esteban, este varón imprudente, audaz, lanzado, era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y además de sabiduría. Y este varón lleno de fe y del Espíritu Santo no discute con los sacerdotes, seguramente él no iba al templo. Él se va a los lugares de reflexión, a los centros culturales, a los centros de convivencia de la sociedad, a las sinagogas, y allí discute y presenta la realidad que había transformado su vida y la de otros muchos. Y la presenta hablando, por supuesto, de Jesús, como hacían sus otros hermanos de Jerusalén, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús había de venir, de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero además les decía que todo aquello en lo que estaban confiando y en lo que estaban viviendo y que estaba definiendo su forma de comportarse, iba a ser cambiado, tenía que ser cambiado. Y lo hacía interpretando de una forma nueva entre aquellos rabinos de la sinagoga, aquellos sabios, interpretando de una nueva forma, al modo en que lo hacía Jesús, las profecías, las escrituras en las que ellos se basaban. Y lo hacía con tal sabiduría que no podían rebatirle. Es decir, no eran ignorantes, pero se dieron cuenta de que Esteban tenía razón. Tenía razón y por eso tenía que morir. Porque no podía seguir hablando como estaba hablando. ¿Y cómo iba a morir? ¿Qué le iban a hacer? Bueno, los saduceos ya tenían un poco entre ceja y ceja a los cristianos, ya habían molestado a Pedro y a Juan, pero tenían miedo del pueblo, es decir, de lo que va a decir la gente. Solución. Iniciar una campaña para divulgar fake news, noticias falsas. Noticias falsas significa que todo lo que dicen es mentira. Todo, es decir, vamos a ver, de esto tiene mucha experiencia. Y por lo menos, no sé, el que vea la televisión con un poco de mirada crítica, lo puede ver, o lea el periódico, o escuche cualquier discurso político. Y son mentiras que están basadas en unos hechos o en parte de unos hechos, pero están manipuladas interesadamente para conseguir un efecto contrario al que se dijo. Y esa es la... Bueno, eso es lo que hacía Satanás, ¿no? Que Satanás es, sí, si coméis seréis como dioses. Seréis como Dios. Ya, si ya era una imagen de Dios. Ya lo somos, claro. No, pero te lo digo de otra manera y entonces tú. Una campaña de noticias falsas, de manipulación, que consiguió cambiar la opinión que tenía el mundo, los ciudadanos de Jerusalén, respecto de la Iglesia. Y esa campaña, ¿qué venía a decir? ¿Razonaba en contra de los argumentos de Esteban? Decía, ¿no tiene razón Esteban porque lo que dice la Escritura es eso? No. Las insidias del mundo, las fake news, tienen que ver con una movilización de los sentimientos ancestrales. Lo que dice, lo que está diciendo es que vais a tener que cambiar todos. Que es las leyes de vuestros padres van a quedar obsoletas. Que está blasfemando contra Dios. Y evidentemente eso cala. Eso cala en la sociedad y lo que el mensaje de un verdadero creyente es un razonamiento, es un anuncio objetivo,
se transforma. Y ahora vuelvo también a traerlo para que lo pensemos desde nuestra óptica. Las implicaciones del mensaje de Cristo, en este caso y ahora también, pueden transformarse, y entonces se transformaron en un delito. En un delito podríamos llamar inclusive un delito de odio. ¿La Iglesia puede decir lo que debe de decir en esta sociedad? Pues lo mejor es seguir yendo al templo. Lo mejor es seguir yendo al templo. Y guardarse esas cosas que dijo Jesús y que molestan, incomodan, inclusive que van a desatar, van a quitarnos el favor del pueblo. Pues esas cosas las vamos un poco a dejar de lado. Esa era un poco la actitud de la Iglesia en Jerusalén. Un delito de opinión y un delito de odio. A partir de ahora, una vez cambiada la mentalidad del pueblo, ya poco importaba si Esteban había hecho milagros, prodigios y señales. Aquello que tanto alababan, aquello que tanto le gustaba a la gente. No importaba ya. A partir de tocar esos puntos sensibles, Esteban había pasado de ser héroe a ser villano. Y nadie en el pueblo ya estaba dispuesto a mover un dedo para defenderle. La acusación era tremendamente endeble. Decía, una cosa es el cambio de opinión y los testigos que le acusan en el concilio. Le hemos oído, fijaos, le hemos oído decir que otro dijo, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, que para ellos ya estaba muerto, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Claro. Un poco de razón tenían. Jesús no había dicho que vendría a destruir este lugar. Dijo que este lugar será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Y de hecho no lo destruyó Jesús. Lo destruyó el ejército de Tito en el año 70. Pero sí que tenían razón en que iba a cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Otra vez una acusación basada en esa fake news que moviliza los sentimientos y no la razón. Pues a pesar de la extensa defensa, todo el capítulo 7, extensa y sólida defensa de Esteban, pues fue condenado a lapidación, a ser apedreado públicamente. Sin embargo, la condena de aquel concilio fue recibida en el cielo como una absolución, como una acogida. Porque Dios le dio a Esteban algo que Jesús había predicho y que también dio a Juan. Le dio el ver los cielos abiertos. Es decir, la realidad absoluta, permanente y eterna se abrió delante de Esteban y Esteban pudo ver aquello que había dicho Jesús, al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios con poder. Que es lo mismo que dijo Jesús en el concilio cuando le juzgaban para crucificarle. Y yo soy, y he aquí, veréis al Hijo del Hombre a la diestra de Dios con poder viniendo en las nubes desde el cielo. Lo que estaba predicando Esteban no era una imprudencia, no era un me tomen todo, no era un aguafiestas, no era un transformador, no era un antisistema. Estaba predicando las implicaciones profundas que tenía el Evangelio entonces y que tiene hoy. Esa valentía fue el detonante de todo un movimiento. Y voy a intentar terminar lo antes posible, sin dejarme nada, si
si soy capaz. Esto fue un acto personal, pero no tan personal. Detrás de Esteban había toda una serie de personas, como tenemos a Felipe, que también era un creyente helenista, y otros que dentro de esa iglesia, que a pesar de sus defectos, predicaba a Cristo, pues había una serie de personas que pensaban como Esteban. Y nos cuenta que la muerte de Esteban dio inicio a una gran persecución, y nos cuenta, si leemos en los Hechos, de toda la iglesia en Jerusalén, pero hace una salvedad. Dice, excepto los apóstoles. Bueno, pues vemos, si seguimos leyendo Hechos, vemos que estos 12 estaban acompañados de todos aquellos que eran autóctonos, que eran de la casa y que no se habían metido con el sistema y que por lo tanto no eran perseguidos. Fueron perseguidos aquellos que tenían esta visión abierta y profunda del Evangelio del Señor. ¿Y qué pasó con estos? Pues nos dice la palabra del Señor que estos fueron esparcidos y que iban predicando el Evangelio por todas partes donde eran esparcidos. ¿Qué Evangelio? El de que fueran a Jerusalén a cada festividad, al templo a predicar. Me temo que no era eso lo que predicaban. Predicaban que Dios había hecho el templo en los corazones de los hombres y que Dios vivía, reposaba en lugar del asiento de Dios, es la vida por el Espíritu en el corazón de los hombres, y que se manifiesta de forma colectiva en la iglesia, que es la iglesia, la reunión de aquellos que han creído en Dios, la expresión nueva y definitiva de lo que prefiguraba el templo. Iban predicando así, y no solamente en las partes de Judea, de Samaria, etcétera, donde iban siendo esparcidos, en la parte costera de Palestina, sino que algunos inclusive saltaron a Chipre, navegaron hasta Chipre y se instalaron allí predicando el Evangelio. Y otros llegaron inclusive a Siria, Antioquía, una de las ciudades más importantes de entonces. Todas ellas gentiles, donde los judíos vivían en ese contacto estrecho con los demás y donde no se podían respetar de una manera práctica todas aquellas circunstancias y detalles y ritos y meticulosidades ceremoniales que imponían y que se respetaban en la iglesia de Jerusalén. Pero lo importante no es eso, sino que lo importante es que la visión y la comprensión profunda de las implicaciones que tiene para mi vida y para la vida de la iglesia conlleva e impulsa una actividad misionera. Una actividad misionera que fue fundamental para la historia de la iglesia. ¿Qué pasó? Fue en Antioquía, donde enviaron a Pablo y a Bernabé para predicar el Evangelio en el mundo gentil. Y se comenzó la misión de Pablo. Y se evangelizó al Imperio Romano. Y mientras, ¿qué hacía la iglesia de Jerusalén? ¿Nos cuenta algo los Hechos de los Apóstoles? Poca cosa. Seguía, la iglesia continuó. Y continuó, y siendo honestos tenemos que decir que permanecía fiel a su manera. Permanecía fiel a su manera, replegada sobre todo el sistema de los sacrificios y de las tradiciones, molestando lo menos posible a las autoridades religiosas, que también lo eran políticas y sociales, anunciando sin salir de casa que Jesús, el Mesías, había inaugurado un nuevo reino en el que podían participar todos aquellos que llegaban a casa. ¿Cómo predicaban el Evangelio? Pues en el templo, iban al templo. ¿Y allí qué Evangelio predicaban? Que Jesús era el Mesías y que esperaban a Jesús y que Jesús iba a volver y que iba a dar otra vez la preponderancia, el reino, la justicia y la paz a Israel.
¿Cómo predicaba el Evangelio también? Aprovechando las peregrinaciones. Cuando había peregrinación a Jerusalén, venían muchísimos judíos de la diáspora y entonces aprovecharon para predicarles allí en el templo también su nueva visión, el Evangelio del Mesías Jesús. Y ellos podían llevar, como encontramos, a sus sinagogas en la diáspora, pues este nuevo enfoque del Evangelio. Pero había otra actividad que hacía la Iglesia de Jerusalén. Y era ir un paso por detrás de la actividad evangelizadora de aquellos que habían descubierto un sentido más profundo en las palabras de Jesús. Una actividad de control, un ansia de centralizar en la ciudad santa, alrededor del templo, toda la misión que se produjese en el nombre de Jesús. Y esto es algo que salta a la vista en los Hechos. Nos dice que Felipe, a continuación de Esteban, Felipe predica el Evangelio en Samaria y enseguida envían allí a Pedro y a Juan a ver si las cosas estaban haciendo como Dios manda, permitidme la redundancia, ¿no? Pero es que resulta que cuando se empieza a anunciar el Evangelio a los gentiles, el mismo Pedro, fijaos que Pedro era el apóstol por antonomasia, y se le ocurre a Pedro ir a Jope y allí Dios le da una visión y le predica a un gentil, al Cornelio. Y vuelve a Jerusalén y casi tiene, bueno, si leéis el pasaje, casi tiene que disculparse por habérsele ocurrido obedecer a una visión y predicar a un gentil. Esa era la iglesia de Jerusalén. Que sí, que Santiago jugaba un papel conciliador y luego moderaba e intentaba tener los pies en los dos lados, etcétera, lo que queráis, pero si leéis el tono del relato, es que se ve un compromiso, Pedro. ¿Y qué sucede después en Antioquía? En Antioquía empiezan a evangelizar, primeramente evangelizan pues, a los judíos y a los temerosos de Dios, pero pasa lo que tenía que pasar. Si Dios no está atado a ningún lugar, ni a ninguna nación, ni a ningún templo, pues pasa lo que tiene que pasar. Acabaron anunciando el Evangelio a los gentiles. Y enseguida mandan a Bernabé, Antioquía, ojo a ver lo que está pasando ahí. Y si seguimos leyendo los hechos y las cartas de Pablo, ese es el papel que jugó la iglesia. Y dices, ¿y para qué has contado toda esta historia? ¿A qué viene todo esto? Pues esto viene a que necesitamos reflexionar qué clase de iglesia somos. ¿O qué clase de iglesia queremos ser? Porque en las dos se predicaba el Evangelio, ¿eh? Solo que en una se guardaban bastante de contrariar a la opinión pública y en la otra no. Una era valiente, era audaz, iba a los lugares de discusión, enfrentaba las cuestiones cotidianas, profundas de la sociedad, y la otra se limitaba a mantener el culto y el lugar de testimonio. Una se lanzaba fuera y la otra se quedaba en casa. Predicando, sí, pero si quieres ven y me oyes. Y tenemos que, bueno, pues hacer un análisis, porque iglesia somos todos, ¿eh? Los ancianos, por supuesto. Y también para nosotros va esto. También para nosotros va esto. Y quisiera hacer una reflexión práctica. Y espero acabar en 5 minutos. De esta comunidad, en el año 68, si yo no recuerdo mal, se abrió un local de culto público, no ya en casa particular, sino un lugar de culto público, en la Malvarrosa. Hermanos de aquí fueron allí. No recuerdo el año, pero estaremos hablando de hace unos
casi 20 años, también de esta iglesia surgió otro punto de misión, una expansión del testimonio en Ribarroja. Y yo creo que hemos perdido esa visión expansiva. Estamos aquí en casa, ¿verdad? Predicamos el Evangelio. Claro que sí. Pero nos quedamos en casa. Hemos perdido la visión de que necesitamos abrirnos al mundo. Y eso creo que también está relacionado con nuestra capacidad de desafiar al mundo. No desafiar porque nosotros seamos unos antisistema, porque estamos indignados y porque tenemos que quejarnos y echar la boca. No. Porque nuestras vidas tienen que estar transformadas profundamente por todas las implicaciones. Porque a veces decimos que es imprudencia lo que sería nuestro deber. Pero eso también tiene que ver con qué clase de cristiano quiero ser yo. ¿De los de casa de toda la vida? ¿O de los inquietos que buscan la voluntad de Dios a pesar de las consecuencias que tenga? ¿Helenista o autóctono? ¿Qué clase de relación voy a tener con mis hermanos? ¿Asociarme con ellos para ir a hablar del Evangelio? ¿A otro lugar? ¿A otras personas? ¿A asociaciones? ¿A las sinagogas de este mundo? ¿Que son los centros donde se forma la opinión? ¿O lo que voy a hacer es ir un pasito por detrás? Controlando, criticando o en el mejor de los casos poniendo la guinda a aquellos ministerios, a aquellas iniciativas que, claro, como no las he iniciado yo, como no han salido de casa, pues hay que ver si son correctas, siempre bajo sospecha. Lo que hizo la Iglesia de Jerusalén, bueno, tuvo un papel, todo tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que en cierta manera vigiló la ortodoxia, su ortodoxia. Pero por otro lado causó tremendos problemas, entorpeció muchísimo el camino inevitable de que el Evangelio llegara universalmente a todos los ciudadanos del imperio, poniendo trabas, pegas, problemas, quisquillosidades y críticas. ¿Y eso no nos suena entre nosotros? ¿Qué clase de iglesia y qué clase de cristiano quiero ser? Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros.